Si tienen sus Biblias en esta mañana, busquen conmigo a la escritura más citada en toda la palabra de Dios. Escucho algunas páginas que están cambiándose, pero no muchas. Juan 3:16. Ahí está ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, gloria a Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh Dios, qué palabras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y quiero usar por tema, mientras predicamos unos momentos, el remedio de Dios para la raza humana. Él tiene un remedio. Y le voy a decir cuál es ese remedio aún antes de empezar. Es Jesucristo y este crucificado. Alabado Dios. Padre Celestial, te damos gracias, te adoramos y te amamos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a predicar este gran evangelio. La mayor palabra, Señor, que el mundo jamás ha conocido y que el hombre conocerá, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Úngeme para predicar mientras unges al pueblo para escuchar y recibir. Y Señor, lo pido todo en el gran nombre de Jesucristo. Amén y amén. La respuesta a todo problema que ataca a la raza humana, y no importa cuál sea ese problema, es la cruz de Cristo. Y permítame decir esto otra vez. No importa si el problema es físico, si es doméstico, si es económico, si es un problema material, si es espiritual, no importa cuál sea el problema. La respuesta para ello, y la única respuesta, es la cruz de Cristo. Por eso Pablo dijo: Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Si se predica a Jesús, nacido de la Virgen, qué bueno que lo haga y lo debe hacer. Si predica a Jesús, el sanador, y se debe. Si se predica a Jesús, el hacedor de milagros, y se debe. Si predica a Jesús, el creador, y así debe de ser. Pero hasta que predique Jesucristo y esté crucificado, no hay predicación del evangelio. La gran obra de la cruz no empezó con la crucifixión de Cristo. No comenzó ni siquiera con Adán y Eva. Comenzó antes de la fundación del mundo. Pedro nos enseña esto en el primer capítulo de su libro, su primera epístola, iniciando en el versículo 18. Comenzó en la eternidad pasada, antes de que hubiese un universo, antes de que hubiese un planeta llamado Tierra, antes de que el hombre fuese creado. Dios, a través de su conocimiento, y es que Dios es omnipotente, queriendo decir todopoderoso, omnisciente, lo sabe todo, pasado, presente y futuro, y omnipresente, queriendo decir que está en todo lugar.
Y a través de su omnisciencia, a través de su conocimiento, Él vio en el futuro y vio de que su creación más preciada, el hombre. Sé que en el Salmo número 8 David preguntó: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Le has hecho poco menor que los ángeles, pero esa es una traducción errada. La palabra traducida allí como ángeles del hebreo es Elohim. Lo has hecho un poco menor que Elohim. Y Elohim nunca se refiere allí a ángeles o como ángeles en la Biblia, siempre se refiere a Dios. Lo has hecho menor que la deidad. Eso quiere decir que el hombre originalmente estaba en un nivel más alto que los ángeles. No pueden mirar al hombre hoy en día por resultado de la caída, no se nota eso. Pero gracias a Dios, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y cuando esta situación termine, cuando llegue a la conclusión, cuando se termine, Satanás estará en el lago de fuego y azufre, y todo demonio, todo ángel caído y todo ser humano en esta tierra será lo que Dios originalmente diseñó para que el hombre fuese. ¡Gloria a Dios! Yo veo este cuerpo físico que tengo. Los ojos no funcionan tan bien como anteriormente. La facultad de mi mente a los 81 años de edad se me hace difícil a veces recordar cosas que quiero recordar. Y he notado que eso en los últimos 10 años está empeorando. El pelo está blanco y si vivo más tiempo, voy a estar cerca de mi hermano acá. Pero Pablo llamó esto un tabernáculo, una tienda, un tabernáculo que se desgasta, pero el alma y el espíritu nunca se desgasta. ¡Gloria a Dios! Y un día yo tendré un cuerpo nuevo y una vida nueva. Tendré un cuerpo nuevo y una vida nueva. A través de su conocimiento, Dios miró en el futuro. Y Él vio que su mayor creación, el hombre. Y es que los ángeles no pueden crear nada. Ahora, el hombre de todas las creaciones solamente puede crear y solamente podemos crear de las cosas que ya son, que ya existen. Dios solamente puede crear de la nada. Me gusta eso. Si Él no lo tiene, lo inventa y lo crea. Gloria a Dios. Él puede crear. Él creó este mundo con solamente palabras, no de cosas que existían, sino de la nada. Dijo, sea, y voy a usar como ejemplo en las Escrituras, dice, sea la luz. Y fue entonces la luz. ¿Se da cuenta que nos dicen que la luz desde el principio del universo ha estado esparciéndose a la velocidad de 186,000 millas por segundo? La palabra de Dios es tan poderosa que cuando dijo, sea la luz, esa palabra ha seguido expandiéndose continuamente a la velocidad de 186,000 millas por segundo. Así de poderosa es su palabra. Gloria a Dios. Cuando dijo, sea la luz.
Así que cuando ese leproso, cuando él no tenía que estar allí, era en contra de la ley que él estuviese allí y tocase. Pero cuando se acercó a Jesús, le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le respondió: quiero, sé limpio. Y extendió la mano y lo tocó. Y usted pregunta: ¿pero eso era en contra de la ley que él tocase al leproso? Sí, así era. Pero ya no era leproso en ese momento. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Cuando la mano de Jesús llegó a tocarlo, esa palabra era tan poderosa que ya esa lepra se había limpiado inmediatamente. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él hizo todas las cosas que fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Él sabía que el hombre caería. No lo sorprendió eso. Así que ¿por qué entonces Dios no lo desechó y empezó de nuevo a hacer lo mismo otra vez? ¿Por qué no hizo al hombre con tal voluntad tan poderoso que él pudiese no ser tentado? Bueno, entonces Dios no iba a sacar de nosotros lo que Él quería. ¿Y qué es lo que Él quiere? Bueno, Él quiere que le amemos. Ahora, el amor no puede ser obligado. Yo no puedo hacer que usted me ame, aunque yo soy la persona de mejor parecido que ha visto en su vida. Ese aplauso estuvo un poco débil. y no se puede obligar a que una persona le ame. El amor es algo que tiene que suceder naturalmente. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores. Y si Él nos amó cuando aún éramos pecadores, ¿cuánto nos ama ahora? Ahora que hemos nacido de nuevo. Así que en la mente de la deidad, Pedro dijo: la cruz nació. Y yo quiero que usted piense en esto. Fue determinado que Dios vendría a ser el hombre y que es la encarnación, Dios viniendo a ser hombre. Y que Él viniese a ser hombre por un propósito. Él haría muchas cosas y todo lo que Él hizo fue de gran importancia, claro. Pero su propósito principal fue ir a la cruz. Eso fue su propósito. En el capítulo 2, Primera de Corintios, nos dice, en esencia, que la cruz de Cristo es la mayor presentación de la sabiduría de Dios que se conoce o que se pueda entender, lo decimos de esa manera. Lo que Jesús hizo en la cruz era y es la mayor presentación de la sabiduría de Dios, mayor que su creación, su habilidad creativa, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, cuando nuestros padres originales cayeron, ¿no? Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron a Dios. Y es que el pecado, los teólogos han argumentado que es el pecado. El pecado es la desobediencia de la Biblia, la palabra de Dios. Eso es pecado. En Adán y Eva se les dijo que comieran de cualquier árbol, ustedes conocen la historia, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no coman de él, porque el día que lo comieren ciertamente morirán. Él no se refería a una muerte física, él se refería a una muerte espiritual que es separación de Dios. Eva fue tentada, Adán no. Alguien dijo, pero Adán participó de ese fruto en contra de la palabra de Dios por su amor por Eva. No, no fue así. Nadie jamás peca en amor. ¿Entiende eso? Nadie jamás peca desde una fundación de amor. Es por otros propósitos y razones en nuestro corazón y nuestra vida.
Y Dios los echó del huerto. Y piensen en lo siguiente. Adán vivió cerca de 910 años. Matusalén vivió más que cualquier otro individuo en ese tiempo antes del diluvio, 969 años. Y alguien dice, ese capítulo 5 de Génesis es solamente una fábula. No es así. Esos hombres vivieron ese tiempo, aunque sus cuerpos físicos eran hechos de polvo por el árbol de la vida. Dios quería que ellos viviesen para siempre. Así de poderosa es la palabra de Dios. Quería que ellos vivieran para siempre y tomó cerca de 1000 años para desgastar el cuerpo físico hasta el tiempo presente. Y la Biblia nos dice que la expansión en averaje de una persona, y eso es toda la raza humana, no solamente Baton Rouge o Luisiana o los Estados Unidos, pero todo el mundo, es cerca de 70 años de edad. Eso es la expansión término medio de un ser humano. Estos hombres vivieron 800, 900 años, y eso no es una fábula, ellos vivieron esa cantidad de tiempo. Tomó esa cantidad de tiempo para que el pecado los hiciera decaer, hasta que llegamos a hoy donde tenemos a Abraham. Abraham vivió 175 años, José 110 y David vivió de 70 años de edad. Muy bien. Cuando Adán y Eva fueron echados del huerto, el Señor ya había intercambiado sus hojas por las pieles de animales, que fue la primera muerte que ellos vieron, para darles una vestidura para ponerse sobre su desnudez. Y usted se pregunta, ¿pero qué tipo de ropa tenían ellos antes de la caída? Ellos tenían una envoltura de luz, literalmente vivían en una luz, envueltos en luz. La luz envolvía su cuerpo físico, cubría su desnudez de ellos mismos. Esa era la parte física, y realmente no era algo físico, la vestidura espiritual que tenían, y cuando cayeron perdieron esa luz. Y ellos buscaron hojas para cubrir su desnudez. Estaban desnudos no solamente físicamente, pero desnudos ante el juicio de Dios también, porque Dios no puede tolerar el pecado. Y Dios mató animales, capítulo 3 de Génesis lo dice, para buscar pieles para ellos, y les hizo vestiduras para que se las pusieran, porque habían perdido aquella luz que los cubría. Y esa fue la primera imagen, sea que lo entendían o no, de la cruz. Porque aquella vestidura de hojas, que es lo que el hombre hace hoy en día y siempre lo ha hecho, no es una cobertura. Y cuando él mató a aquellos animales, ellos de alguna manera entendieron que tomaría la muerte de alguien para salvar sus almas. Cuando fueron echados del huerto, él les dijo que hay una manera de cómo vamos a proveer para ustedes y para toda la raza humana que les sigue. Que voy a proveer lo que hará posible que ustedes tengan perdón de pecados y comunión conmigo, comunión con Dios. Ahora permítanme decir esto una vez más. Yo voy a proveer una manera que puedan tener perdón de pecados y comunión con Dios, lo que será por medios del Cordero inmolado, tipificando
el Redentor que iba a venir. Uno viene, o viene uno, en esencia el Señor les dijo lo que significaba. Uno viene del cual este Cordero inmolado será un símbolo. Ustedes deben de ofrecer ese Cordero como sacrificio, edificar un altar. Ustedes deben de tomar su piel y arrancarla del cuerpo, porque el Cordero es el animal más dócil en la creación. Es el animal más dócil, más manso. Y ofrecerlo en sacrificio, edificar un altar, abrir su cuerpo y sacar la grosura y las vísceras y ponerlas en el altar, y poner el cuerpo a un lado, y el fuego que lo consuma será símbolo del juicio de Dios que vendrá sobre aquel que yo enviaré en lugar de ustedes. Edificaron un tabernáculo. Adán lo hizo. Y para este tiempo, Caín y Abel habían nacido. Cuando Caín nació, ahora escuche esto, Eva, su madre, ella le puso el nombre de Caín, lo que se refiere a una cobertura. Ella de hecho pensaba que cuando Caín nació, que este era el que Dios dijo que iba a enviar, porque su nombre significa cobertura. Y ella estaba pensando que Dios está cumpliendo su pacto. Ella no se daba cuenta de que la pobre humanidad no podía producir nada que el hombre, que Dios pudiese aceptar. Es la razón por la cual Jesús tuvo que nacer de la Virgen María. Porque si hubiese nacido como usted y yo nacimos y el resto de la raza humana hubiese nacido en pecado. Entienda lo siguiente, el hombre, no importa qué tan religioso sea el hombre no puede perfeccionar o concebir nada que Dios pueda aceptar. Ese es el problema de la iglesia hoy, es el problema de la humanidad. Tratando de producir, ella pensó, este es el que fue enviado por el Señor para cumplir el pacto, el Redentor, y él era un asesino. Cuando Abel nació, su nombre significa vanidad. Ella perdió su fe. Ella había perdido su caminar. Y hay evidencia que hicieron un tabernáculo y ofrecieron sacrificios por un periodo de tiempo. La Biblia no nos da mucha información, pero dice que Caín ofreció sacrificio primero. Ahora, ¿dónde Caín y Abel, cómo ellos aprendieron eso? ¿Cómo ellos sabían que tenían que ofrecer un sacrificio? ¿Cómo lo sabían? Adán y Eva tenían que ser los que les habían enseñado. Aunque Adán y Eva perdieron su caminar con el Señor y no hay registro de que jamás volvieron a caminar con Él. Y les he dicho esto anteriormente. Este fue el primogénito de Dios, Adán y Eva. Y yo solo puedo imaginar, por lo menos en mi mente, puedo imaginar cuánto esto le dolió a Dios. Porque Él celebró el primer matrimonio cuando Él entregó a Eva a Adán. Él hizo esa ceremonia. Él los hizo varón y hembra. Y quiero decirle a América, que está glorificando la maldad hoy en día, permítame decirle eso otra vez. Nosotros hablamos de esta gran nación y sus libertades, pero las estamos perdiendo.
Estamos perdiendo las libertades, las bendiciones. Estamos perdiendo eso que nos ha hecho lo que somos, la palabra del Dios Todopoderoso. Estamos hablando de la Constitución de los Estados Unidos y aquí está, la palabra del Dios Todopoderoso. La nación está glorificando la maldad. Puede poner ambas cosas allí. Yo no tengo que estar aquí a hablar de ello todo el día. Está glorificando la maldad. Y está empeorando casi semanalmente. Y escúcheme, podemos culpar a Washington. Podemos culpar la Casa Blanca. Podemos culpar la Casa Estatal. Pero la culpa tiene que ponerse a los pies de la iglesia. Pedro dijo que el juicio tiene que empezar por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, entonces ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Cuando la iglesia está en fervor por Dios, la nación de alguna manera, toma la decisión correcta. Los que hacen las leyes las hacen correctas, pero cuando la iglesia se aparta y se va del lugar correcto, como ha sucedido, esa tibiez se filtra a los legisladores y senadores, aquellos que establecen las leyes, y las leyes se aprueban que no son buenas y son abominaciones ante Dios. Muy bien. La evidencia es que Caín ofreció el sacrificio primero. Caín fue un hombre muy religioso. Edificó un altar y ofreció el sacrificio. Abel, su hermano menor, llegó y no sé si en el mismo altar se hizo o Abel edificó otro altar. La Escritura realmente no lo dice. Pero él ofreció su sacrificio. Ahora escúcheme, no había diferencia entre los dos hombres que ofrecían los sacrificios. Pero sí había una eterna diferencia en el propio sacrificio que se estaba ofreciendo. Oh, no lo entendieron. Lo voy a repetir otra vez. Hubo un hombre que me escribió recientemente y me decía, oh, no. Abel era un mejor hombre que Caín. No lo era. Él estaba perdido. Él había nacido fuera del huerto, estaba perdido y sin Dios, y por eso tenía que presentar un sacrificio. Y Caín había sido religioso. Él ofreció su sacrificio. Ahora permítame hacer esta pregunta antes de terminar. ¿Por qué Caín se rebeló en contra del camino de Dios y su hermano Abel aceptó lo que Dios había dicho? ¿Por qué eso? Si son hermanos. ¿Por qué Jacob y Esaú, que no eran hermanos solamente, eran gemelos? Jacob tenía un corazón hacia Dios. Esaú no quería nada que ver con Dios. Algunos de ustedes en este lugar tienen hijos, uno vive para Dios y el otro no. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Realmente la misma sangre fluye por ambas venas. Caín, Abel y Caín. Yo realmente no puedo contestar a esa pregunta.
No lo sé. Yo sé que tiene algo que ver con el libre albedrío del hombre, que Dios lo creó, pero no va a tocar ese libre albedrío. Que el hombre tiene la capacidad, como hablamos un poco acerca del amor, el hombre tiene la capacidad de decir sí al Señor o no al Señor. Gracias a Dios. Yo no sé, no había nada en mí, pero gracias a Dios que como niño de 8 años dije sí a Jesucristo. Y los dos hombres ofreciendo los sacrificios eran lo mismo. Y usted dice, bueno, pero uno aceptó al Señor y el otro no. Estoy tratando de decirle que ambos necesitaban un sacrificio. Ambos, sin ese sacrificio, ambos estuviesen perdidos. Cuando trajeron su sacrificio, Dios no los miró a ellos, Dios estaba mirando al sacrificio. ¿Entiende eso? Yo quiero que usted entre eso en su espíritu. Cuando vinieron con su sacrificio, Abel con su cordero y Caín con sus vegetales, con lo que trajo aquel día, patatas, lo que haya sido, el fruto de sus manos. Dios nunca miró a su personalidad. Él no estaba mirando a Caín o a Abel, estaba mirando al sacrificio. Dios no le mira a usted, Él está mirando a Jesucristo en su corazón y en su vida. Gloria a Dios. Si puedes creer, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que creyese en Él. ¿Está entendiendo eso? Si el sacrificio es aceptado, entonces usted está aceptado. Gloria a Dios. Oh Señor, alguien en este lugar debe de alegrarse. Y si el sacrificio es rechazado, usted es rechazado. Y solamente hay un sacrificio que Dios va a aceptar. Y es que el mundo siempre ha estado tratando de manufacturar otro Dios. La iglesia siempre trata de manufacturar otro sacrificio. Oh, Dios aceptó el sacrificio de Abel, que era un cordero, tipo del Hijo de Dios que un día vendría, que sería 4,000 años después cuando llegaría. ¿Por qué tomó tanto tiempo? 4,000 años. Mucho tenía que llevarse a cabo antes de que el hombre estuviese listo. Y para estar seguro de que Dios enviase a su Hijo en el propio momento, cuando las cosas estuviesen listas. A su tiempo, Dios envió a su Hijo. Y le dijo a Abel, yo acepto el sacrificio, simbólico de uno que iba a venir. Y quiero aclarar otra vez lo que dije al principio acá. El hombre no puede producir nada que Dios pueda aceptar, excepto a que Él lo conciba y lo dé a luz. El hombre religioso puede inventar todo lo que quiera y puede hacerlo ver muy bien, pero si Dios no lo concibe, cuando yo me paré detrás del púlpito momentos atrás y les dije que el Señor me habló y me dijo, yo quiero que lleves esa Biblia de estudio del expositor a todo el mundo, quiero que la pongas en las manos de todo pastor en el mundo.
No vino de mi mente, eso fue el Espíritu Santo que hablaba a mi corazón y a mi vida. ¿Qué está diciendo Swaggart? Estoy diciendo que yo no concebí esta situación, que yo no la inventé, nunca entró a mi mente, nunca se me ocurrió. Cuando el Espíritu Santo me dijo, quiero que lo hagas. En el 2010, cuando el Señor dijo, empieza una cadena, no estaba en mi mente. Nació por el Espíritu Santo, concebido por el Espíritu Santo. Y me dijo, no pongas nada en esa cadena a menos que venga del centro familiar de adoración. Yo quiero un mensaje y ese mensaje debe de ser Jesucristo y este crucificado. Recuerdo cuando Dios me dio la palabra del mensaje de la cruz, y voy a ser breve con ello. Me dijo, la respuesta que buscas la encuentras en la cruz, la solución que buscas la encuentras en la cruz, y la respuesta la encuentras solamente en la cruz. Y así fue, muy limitado, muy simple. Pero obviamente eso deja mucho que ser deseado, ¿no? Como es obvio. Y en una de nuestras campañas, yo creo que fue en el 1998, orando aquella tarde en la casa por el servicio aquella noche, el Señor abrió mi corazón y me dijo cómo la cruz era la solución y la respuesta. Una vez más, de una manera muy simple, me dijo en oración aquella tarde, me dijo, la cruz es el medio, esa palabra medio es el medio de cómo es posible que yo pueda dar salvación al pecador. Oh, pero Él dio salvación antes de la cruz. Sí, pero todavía se basaba en la cruz. En otras palabras, Él salvó al hombre a crédito. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Alabado Dios, alabado Dios. El miércoles tenemos que pagar una cuenta aquí en la iglesia, que es bastante sustanciosa, pero el Señor nos ha ayudado y se va a pagar. Pero hubo otra cuenta que se pagó 2000 años atrás. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. No podíamos pagarla, pero Él vino y Él la pagó completamente, la pagó completamente. Ahora bien, Él le dijo a Caín, lo lamento, pero no puedo aceptar ese sacrificio. Porque el sacrificio de Caín en esencia decía, yo no soy un pecador, yo no necesito un sacrificio de sangre, yo estoy bien como estoy. Y eso todavía sigue siendo el problema de los hombres. Y el Señor todavía trató con él. Le dijo, hay un sacrificio afuera de la puerta del tabernáculo. Hay una ofrenda de pecado. Se debió de haber traducido una ofrenda de pecado, se tradujo pecado, pero se debió de haber traducido, hay una ofrenda de pecado en la puerta. Él trató con él para tratar de que él hiciese lo correcto y no lo hizo. Él está tratando con la iglesia hoy en día. El mensaje de la cruz es lo que el Espíritu Santo actualmente le está diciendo a la iglesia. Y cuando la iglesia, por ejemplo, la iglesia sensible al buscador, usted pregunta, ¿pero qué es eso de sensible al buscador? Yo recibí una carta de la Organización Nacional para Predicadores en los Medios. Me preguntaban, ¿qué piensa usted que quiere el pueblo para el próximo año? Les escribí y les dije, a mí no me interesa lo que el pueblo quiera.
Yo quiero saber lo que Dios quiere y se lo quiero entregar al pueblo. Así dice el Señor. Escuché al fundador, llamado fundador del movimiento sensible al buscador. Él pastorea una gran iglesia de unas 30,000 personas. Y si creen lo que él cree, no hay una persona allí que es salva. Francamente, eso suena duro y difícil, pero francamente, la mayoría de las iglesias en América, ninguna persona en ella es salva. Los predicadores no son salvos, el pueblo no es salvo, ellos no saben de qué se está hablando. Y estaban haciendo la entrevista a través de la radio. Hacían la entrevista y le preguntaban, ¿y cómo usted estableció esa iglesia? Y él dijo, bueno, hicimos un sondeo en la ciudad donde está esa iglesia. Hicimos un sondeo y hasta ciertas millas de distancia para identificar lo que el pueblo quería. Y esto fue lo que encontramos, que ellos no querían ninguna mención del pecado. Dios, que no se menciona el infierno. Que no se mencionase la cruz. ¿Y qué pasa con mencionar la cruz? Es que si tomó eso para salvar al hombre, entonces quiere decir que el hombre es muy malo. Y puedo mirar a la mayoría de ustedes y me doy cuenta que es verdad. But Jesus got a hold of my life, and He won't let me go home. I said, Jesus came into my heart, came into my soul. I used to be oh so sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Ahora bien, eso es lo que el mundo de la iglesia, eso está llegando. Y la mayoría ni siquiera menciona la Biblia. Usen otro libro, dicen. Y así puedo continuar citando esa hipótesis, pero es una pérdida de tiempo. Y el remedio de Dios para la raza humana es Jesucristo y este crucificado. Y usted dice, bueno, pero tal vez Caín no quería cortarle el cuello a ese corderito. Eso es algo muy terrible. Es verdad. Tal vez él se rebeló en contra de ello, de quitarle la vida a ese animalito a Israel. Tiempo atrás nosotros nos detuvimos cerca de Belén y había un pastor allí que estaba cuidando ovejas, así como lo hacía 2000 años atrás. Y él en sus brazos tenía una ovejita pequeñita que tal vez tenía, diría yo, unas 2 o 3 semanas de nacida, el animal más dócil, y yo la tomé en las manos. Y he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tal vez él no quiso cortar el cuello de ese animal tan dócil. Estoy seguro que tal vez no. Abel tampoco. Jesús realmente no quería ir a la cruz tampoco. Él dijo, Padre, que pase de mí esta copa, pero aún así, tu voluntad. Y él no quiso cortar el cuello de aquel cordero, pero no le molestó cortarle el cuello a su hermano. Y eso es lo que la palabra significa cuando vamos a Gálatas. Él le cortó la vena yugular. Y puede ver usted el patrón en el capítulo 4 de Génesis. Y el camino de Dios, el camino del hombre,
Alrededor del camino del hombre hay muchos. Alrededor del camino de Dios hay pocos. Voy a repetir eso otra vez. Jesús dijo, estrecho es el camino y ancho el camino que llega a la vida, y pocos son los que le hallan. Ustedes en este lugar, ustedes viendo por la programación donde quieren el mundo que estén, tan limitado como yo he tratado de entregar este mensaje, ustedes son bendecidos de poder escuchar esta palabra que se les entrega. Alrededor del altar de Caín, muchos. Alrededor del altar de Abel, pocos. Los dos hombres eran el mismo. Ambos necesitaban sacrificio. Dios no los miró a ellos, sino que miró al sacrificio. Y cuando nosotros tomamos las cosas religiosas y tratamos de ponerlas en el lugar de la cruz, no van a funcionar. La cruz. La cruz, la cruz. Inclinen sus rostros, por favor. Padre Celestial, te doy gracias el día de hoy. Y Señor, yo pido en el nombre de Jesús que tú tomes estas palabras, Señor. Y así es como siento yo hacer este llamado. Dije anteriormente, cuando abría el mensaje, que cualquiera que sea su problema, no importa cuál sea. Yo leí esta mañana de una iglesia que llevó a un psicólogo y él tiene una nueva estrategia ahora que va a ayudar a la gente. No, no es así. Cualquiera que sea su problema, no importa cuál sea, como dije, la cruz es la solución. Y yo voy a pedir, si hay un problema en su vida, no importa cuál sea, tal vez sea un problema económico, tal vez sea doméstico, tal vez sea físico, tal vez sea espiritual. La cruz de Cristo es el medio de cómo Dios puede hacer todas esas maravillosas cosas. Yo quiero que usted levante su mano allí donde está. Hay un problema en mi vida. Quiero que todos se pongan de pie, por favor, todos de pie. Voy a pedir a todos ustedes que levantaron sus manos que por favor, yo quiero que pasen acá al frente y se paren acá. Y quiero que digan, Señor, yo creo que la cruz es la solución y la única respuesta. Y yo pongo mi fe exclusivamente en ti y lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away, it was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Alas, and in my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? Well, at the cross, where I first saw the light, and the burdens of my heart rolled away, it was there by faith I received
Vamos a cantar esto en un momento una vez más. Y yo quiero que cada uno de ustedes, y yo sé que aman a Dios, no tengo que hacer esa pregunta, yo sé que le aman. Y quiero que ustedes digan en su corazón: Señor, yo pongo mi fe exclusivamente en ti y lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y te pido que suplas mi necesidad, cualquiera que sea esa necesidad. Lo repito otra vez, la cruz de Cristo es el medio de cómo todas esas maravillosas cosas se llevan a cabo. Y allí está mi fe. No está en el centro familiar de adoración, o en Jimmy Swaggart, o Danny, o Gabriel, o Lauren, o Bob, o Jim, o quien sea que esté. Está en Cristo. Y lo que Cristo hizo por mí en la cruz, alabado Dios. Alabado Dios. Y quiero que lo crea, es suyo. Quiero que lo proclame. Señor, tú pagaste el precio ya. Fue pago esto, fue pago. Ahora levanten sus manos. Dwell at the cross, where I first saw the light, and the burdens on my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it there for crimes that I have done, that he groaned upon the tree? Amazing pity, grace unknown, and love beyond degree. Well, at the cross, where I first saw the light, burdens of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Padre Celestial, nuestra fe te mira a ti. Nuestra fe está en ti. Nuestra fe está en lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y no seremos negados, gloria a Dios. Pedimos sanidad para aquellos que la necesitan. Pedimos libertad para aquellos que la necesitan. Pedimos victoria para aquellos que la necesitan. Pedimos ayuda económica para aquellos que la necesitan. Pedimos dirección y guianza a aquellos que la necesitan. Pedimos, oh Dios, todas las cosas que puedes hacer a aquellos que necesitan lo que piden de ti. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, dándote honra y gloria. Aleluya. Well, that's the kind of God that I serve. That's the kind of God that I serve.